Hola, sean bienvenidos a nuestro video. El día de hoy nosotros les vamos a hablar sobre la violencia. Nuestro equipo está conformado por Arlet, Marisol, Roberto y una servidora, Melina. Ok, para empezar tenemos que saber qué es la violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza física o verbal, que tiene como características que lo puedes hacer a otra persona o incluso lo puedes hacer a ti mismo. ¿Qué consecuencias puede traer? Las consecuencias son daños psicológicos, daños físicos que se pueden notar con el paso del tiempo, incluso también puede llegar hasta la muerte. Entonces esto se da en diferentes contextos. Puede ser que sufran violencia en el hogar, violencia en la escuela, en el trabajo, con tus amigos. Como les menciono, estas son algunas de las características que se presenta en la sociedad hoy en día, que es muy común que las personas apliquen este tipo de conductas. Ok, ahora vamos a hacer énfasis sobre la violencia infantil. La violencia infantil es algo que se da hoy en día demasiado en nuestra sociedad y esto se crea con el fin de que se pueda reprender a los niños para que ellos puedan mejorar en su conducta. Y la verdad es que eso obviamente está muy mal. Esto se da con niños menores de 18 años y hay algunos aspectos o algunos tipos de violencia que se dan y que son muy comunes. El primero es el abuso físico. El abuso físico puede ser tanto golpes como quemaduras. Hay cosas que son inhumanas que se realizan en ellos, como quemaduras de cigarro, y estos los crean por lo general son los padres o algunas veces los hermanos, familiares, amigos de los niños, que pues obviamente también ellos tienen un problema de abuso físico, tal vez de violencia en su casa, y pues obviamente los generan con los demás. El segundo punto es el maltrato emocional. Como bien lo dice el tema, el maltrato emocional es cuando pues las personas empiezan a hacerle comentarios negativos a los niños, como por ejemplo, tú no puedes hacerlo, eres un tonto, no sirves para nada, eres un inútil. Todo esto causa en el niño un grave problema. ¿Por qué? Porque se creen el hecho de que tú les estás diciendo y ellos toman ese papel como si en verdad fuera eso. También obviamente los rechazos que hay a veces que los padres hacen, todo ese tipo de sentimientos que causan en el niño pues un trauma psicológico por lo mismo de que piensa que nadie lo quiere o que no sirve para nada. Entonces, esto también se da por lo general en las aulas de clase cuando hay algunos maestros que les dicen es que todo lo estás haciendo mal, todo haces mal. Y pues obviamente el niño se queda con esos pensamientos, esas palabras de no solamente tal vez los maestros, sino también en su casa a lo mejor le dicen lo mismo. O también con las características del niño que les dicen es que tú eres negro, tú eres chaparro, todo ese tipo de insultos que causa la sociedad hacia cierta persona, hacia cierto niño, pues obviamente ocasionan pues este tipo de conductas en ellos, que es a veces la depresión o a veces que intentan hasta hacerse daño por lo mismo de que las demás personas pues les dicen cosas. Otro de los tipos de abuso puede ser el abuso sexual. El abuso sexual se da cuando una persona mayor obliga a un niño pues a tener relaciones sexuales con este. ¿Y esto cómo se puede dar cuenta uno? Por ejemplo, en las aulas de clase, el niño se ve indiferente, no quiere que se le acerquen, es muy distraído, no rinde en la escuela y pues todas este tipo de señales implican tal vez un abuso sexual en casa. No solamente se puede observar en las aulas, sino también dentro de la misma sociedad. Ellos se aíslan porque obviamente tienen miedo de que las demás personas les puedan hacer lo mismo. Y esto se da más que nada en las familias, tal vez con familiares o incluso con personas que son de su misma comunidad, que están
amenazados por ellos y por miedo no hablan los niños. Otro tipo de abuso es el descuido o trato negligente. En este tipo de abusos es cuando no reciben ese pues trato que se les debe dar a ellos, como por ejemplo la vestimenta, darles de comer, darles los servicios básicos a ellos, el estudio, que no los pongan a estudiar. Son tratos que deben de hacerse pero que no se realizan por parte de los padres. Estos descuidos obviamente pues perjudican al niño, porque con el paso del tiempo se van viendo las dificultades que van teniendo ellos con este tipo de conductas. Después está el maltrato infantil institucional. Este se da en las aulas. Como podemos observar en nuestra sociedad, pues hay a veces que hay maestros que aplican el maltrato físico cuando ya no tienen opciones, como por ejemplo que un niño no les hace caso, pues aplican este tipo de conductas que claramente no se deben de realizar. Hay muchas estrategias que se pueden implementar para poder solucionar las conductas del niño y no solamente pues aplicar este tipo de violencia. Obviamente los maestros no podemos hacer este tipo de tratos y menos con los niños, porque eso es algo que hoy en día está demasiado mal. Antes se hacía, pero obviamente hoy en día ya no se puede tocar a ningún niño. En nuestros días podemos darnos cuenta que la violencia cada vez crece más. Podemos verlo en las marchas que están haciendo las mujeres contra el suicidio, contra la violación, contra el maltrato físico, verbal. Y no solamente existen este tipo de violencias hacia la mujer, existen muchas más y que no solamente específicas en un género en particular. Y es importante que como personas conozcamos qué tipo de violencias existen, porque muchas veces no somos conscientes de que estamos siendo agredidos y nos creemos que nosotros mismos somos los que buscamos ese tipo de problemas cuando en realidad la otra persona es la que es el agresor. Entonces me gustaría mencionar los tipos de violencia para que conozcamos cuáles son los principales tipos y pues podamos conocerlos, y en dado caso si pasamos por algún tipo de esta violencia podamos recurrir a algún especialista, contarlo a nuestra familia, a nuestros amigos cercanos para encontrar ayuda. La primera es la violencia física. La violencia física es la más común y es cuando alguien hace algo para dañar el cuerpo de otra persona. Las causas es dolor y el sufrimiento de alguien, y las consecuencias pueden ser conducir hasta la muerte, dependiendo de qué tipo de golpes o heridas hace el agresor hacia la persona, pero muchas veces puede llegar a la muerte. Por otro lado, la violencia interpersonal es cuando un individuo agrede a otro utilizando tanto su fuerza física como su fuerza de poder. Las causas son el consumo de drogas o la pobreza, y las consecuencias es la conflictividad. La violencia colectiva es la agresión que es de carácter colectivo, como su nombre lo dice, de un grupo o una comunidad contra otro colectivo. Las causas normalmente son políticas, económicas o de ideologías religiosas. Las consecuencias pueden conducir a heridos y en ocasiones hasta muertos. Y los responsables, pues es un grupo de gente, como ya lo mencioné. Por otro lado, la violencia verbal es la que pretende dañar a la otra persona a través de un mensaje o un discurso, utilizando palabras malsonantes. Y las causas son la ansiedad y el malestar psicológico. Las consecuencias para el agresor normalmente es dañar la autoestima de las personas y su imagen pública. Otro tipo de violencia es la violencia autoinfligida, que es cuando la persona se daña a sí misma. Las causas son normalmente porque son personas con situaciones estresantes o padecen de un trastorno de personalidad. Y las consecuencias, según los especialistas, es que termine desembocando hasta en un suicidio.
Por último, la violencia sexual son comportamientos y tipos de contacto físico que degrinan a alguien a través de la apelación de su dimensión sexual. Las causas normalmente son porque el agresor tiene antecedentes, de abuso físico o sexual en la niñez y consumo perjudicial o ilícito de alcohol y drogas. Las consecuencias son síntomas de ansiedad, fobias, trastorno de pánico, depresión, suicidio y trastorno de estrés postraumático. Y los responsables son personas que fueron aprendidas. Entonces, esos son algunos de los tipos de violencia más comunes o los principales. Y como lo mencioné al principio del video, creo que es muy importante que nosotros conozcamos cuáles son los tipos de violencia, cuáles son las causas, las consecuencias y los responsables de esto, porque muchas veces creemos que nosotros tenemos la culpa, que nosotros nos buscamos, aceptamos ese tipo de violencia creyendo que tenemos la culpa, cuando en realidad el responsable es otra persona. Entonces es importante que conozcamos los tipos de violencia y que acudamos con algún especialista, alguna persona que nos pueda ayudar a salir de este tipo de violencia. Hola, mi nombre es Roberto Benavides y hoy les voy a hablar de dos temas muy relevantes que pasan aquí en México, que viene siendo la violencia, y los dos temas que los que les voy a hablar viene siendo la relación entre los derechos de los niños y las situaciones de violencia, tanto también como las estadísticas de violencia tanto estatal como nacional. Se dice que los niños y las niñas y adolescentes tienen derecho a una vida sin violencia y sin abuso de cualquier tipo. Desafortunadamente en México el castigo corporal, las agresiones psicológicas y otras humillaciones se están haciendo normales aquí en México. Son ampliamente aceptadas tanto como métodos de disciplina o otras cosas, pero ya son de la vida cotidiana, que solamente para los padres de familia ya vienen siendo una forma ya muy constante para la disciplina. Aunque las formas que adoptan la violencia en la infancia y la adolescencia son distintas, dependiendo del contexto y el grupo de la edad en el que están viviendo. Este se presenta en los hogares, en las escuelas, las vías públicas, y puede provenir de padres, madres, ciudadanos y otras figuras de autoridad. A continuación les mostraremos una infografía sobre los tipos de violencia. Violencia física. Alguien hace algo para dañar el cuerpo de otra persona. Causas: dolor y el sufrimiento de alguien. Consecuencias: puede conducir a la muerte. Responsables: un individuo. Violencia interpersonal. Individuo agrede a otro. Causas: consumo de drogas o la pobreza. Consecuencias: conflictividad. Responsables: un individuo, un grupo reducido de ellos. Violencia colectiva. La agresión es de carácter colectivo de un grupo o comunidad contra otro colectivo. Causas: políticas, económicas o religiosos. Consecuencias: conducir a heridos y en ocasiones a muertos. Responsables: un grupo de gente. Violencia verbal. Pretende dañar a la otra persona, es un mensaje o un discurso. Causas: ansiedad y malestar psicológico. Consecuencias: dañar la autoestima de las personas y su imagen pública. En el siguiente se muestran dos tipos: violencia autoinfligida y violencia sexual. La violencia autoinfligida es la propia persona la que se daña a sí misma, y las causas son las personas con situaciones estresantes o trastornos de personalidad. Las consecuencias es que termine desembocado en un suicidio, y los responsables pues es uno mismo. De la violencia sexual son los comportamientos y tipos de contacto físico que denigran a alguien a través de la apelación de su dimensión sexual. Las causas podrían ser opiniones favorables a la inequidad de género, antecedentes de abuso físico o sexual en la niñez y consumo perjudicial o ilícito de alcohol o drogas. Las consecuencias pues serían los síntomas de ansiedad, fobias, trastornos de pánico, depresión,
suicidio y trastornos de estrés postraumático, y pues los responsables serían las personas que fueron aprendidos.